Ay, pe- Sí, pero en realidad yo hice el procedimiento, pero se puede extraer porciones nada más. No sé si en algo estoy fallando yo, pero porciones nada más puedo extraer de lo que es la grabación, pero no toda la grabación. Así que por ahora voy a seguir grabando en Facebook. Así que bueno, bien. Permítame dar la bienvenida a todos los hermanos que nos siguen también acá en la plataforma de Facebook. Hoy vamos a continuar nosotros con este estudio del libro de los jueces, el capítulo 2, y si Dios permite vamos a terminar ya con todos los versículos. Hermanos queridos, hermanos amados, vamos a dar comienzo primeramente como siempre con un repaso, ¿no? Un repaso de lo que estamos viendo hasta aquí nosotros. Por ejemplo, me gustaría comenzar con los versículos 4 y 6 de Jueces capítulo 2, ¿no? Ahí, por ejemplo, habíamos visto nosotros ya lo que venía diciendo el Señor en cuanto cómo el pueblo responde con llanto y tristeza por esta declaración que hizo justamente quién, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová declara acá justamente en el versículo 3 que dice, por tanto yo también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropiezo. Y el 4 dice, y sucedió que cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, ¿no? Bueno, ahí justamente donde el hermano pastor Fernando nos hacía la aclaración que sí, se habían arrepentido, que era un arrepentimiento no para salvación, que muy buena la acotación que hizo, sino que era un arrepentimiento como nación, ¿no? Que se arrepintieron de esa forma. Pero a la misma vez, yo no puedo dejar de ver, como la hermana estaba haciendo mención en ese momento, a una tercera generación, porque vemos el versículo 10 que dice que no conoció a Jehová, ¿no? Que esa generación prácticamente ya tenían un desconocimiento, estaban totalmente como apartados, deslingados, digamos así, de lo que es el conocimiento de Dios. Ese conocimiento tenemos que tomarlo o entenderlo como una comunión íntima, un caminar con Dios. A eso se refiere. ¿Por qué digo esto, hermano querido? Porque ustedes mismos son testigos, por ejemplo, de cómo en muchas congregaciones vemos nosotros a amigos que están mezclados con la iglesia verdadera, que solamente tienen como una especie de religiosidad, es como un protocolo, es como una costumbre, es como una tradición, ¿no? Ya, por ejemplo, el congregarse, que si no se congregan es como que se sienten mal, pero no está esa relación entre lo que vendría a tener realmente un hijo de Dios con su Padre Celestial. Bueno, esto que están acá haciendo es algo similar. Este no conoció a Jehová esta generación, es eso. En realidad ellos tenían conocimiento del Señor, pero no tenían la comunión perfecta, una comunión santa, como por ejemplo la iglesia del Señor la tiene en estos momentos, ¿no? Los verdaderos hijos de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Bueno, el pueblo demostró todo esto para mí, personalmente, con un circo, una alaraca, un griterío, diciendo ahí que alzó su voz al cielo, lloró, y después hicieron, bueno, un sacrificio, que sabemos que ese sacrificio se lo hace con carnero, con toro, con becerro. Bueno, hicieron todo esto, ¿no? Pero acá había algo tremendo. ¿M? Aunque quizás, esto es un comentario que había hecho, aunque quizás podríamos pensar que estamos ante un arrepentimiento genuino y que el mensaje del ángel de Jehová estaba causando un profundo impacto sobre ello y que podría suceder un avivamiento de la obra de Dios entre ellos. Bueno, lamentablemente esto no fue así, sino más bien que luego nosotros en los registros de los otros capítulos podemos observar
que ese arrepentimiento de esta generación no fue tal, ¿no? Lamentablemente, hermanos queridos, no necesariamente, y esto hay que entender, no necesariamente el llanto de una persona es símbolo de arrepentimiento. Habíamos puesto como ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? A Judas, cuando Judas, por ejemplo, lloró, devolvió las monedas, 30 monedas de plata, la devolvió en el templo, pero ¿qué hizo después? Él fue y se ahorcó. Ese simbolismo o esa gráfica de irse a ahorcar demuestra justamente que él no tuvo un arrepentimiento genuino. Un verdadero hijo de Dios, personalmente creo que no haría tal cosa, porque el Espíritu Santo que mora en él no le va a permitir, ¿no?, hacer este tipo de cosas. Además, no encuentro texto bíblico donde hable de hermanos en Cristo que se hayan suicidado. Sí veo, por ejemplo, casos de hermanos que desean quizás irse con el Señor, partir, porque están pasando, un momento terrible, ¿no?, doloroso en su vida, y piden al Señor que se los lleve. Eso sí puedo ver yo en la Biblia, y yo creo que ustedes también en su vida personal muchas veces hemos dicho, incluso, ¿por qué no viene el Señor hoy y nos lleva, no? Muchas veces pasamos todas esas cosas, ¿no? Hermanos queridos, esto personalmente sigo manteniendo esto, simplemente es un remordimiento, ¿Qué es lo que tuvo Judas? Un arrepentimiento, que es lo que tuvo Pedro, por ejemplo, llevó a la restauración, ¿no?, con nuestro Señor Jesucristo. Pedro lloró amargamente. Él maldijo el nombre de Cristo. Él maldijo, hermano, que tenía que insultar a Cristo para que la gente le creyera que él no pertenecía, no era parte de los 12 discípulos con los que andaban con él. Tuvo que hacer eso, hermano, para que la gente le creyera. Por eso lloró amargamente, tristemente, pero luego él fue restaurado, ¿no? Hermano querido, enseñanza práctica, una persona puede mostrar un remordimiento o un arrepentimiento externo, sin nunca arrepentirse interiormente. Por eso, y esto es algo personal, no digo que ustedes piensen igual que yo, esto no lo veo, o sea, lo veo así yo en la escritura, otro quizá en esta parte puede pensar diferente, pero cuando muchas veces se lleva a las personas a hacer una oración, la oración de entrega, dice, ¿no? Una oración de fe, y después se lo declara hijo de Dios. Dice, bueno, acaban de recibir 30 personas, son hijos de Dios, y algunos lloraron y todo, no, ya son hijos de Dios. Hermano, querido, eso no es garantía justamente de eso. Eso no es ninguna garantía, ¿no? Como decía, Judas es uno de los casos que vemos nosotros justamente ahí donde él también lloró amargamente, aparentemente se arrepintió, pero hay una gran diferencia. Ustedes saben que hay una gran diferencia. Judas fue ¿a dónde? Al templo. Fue al templo y fue donde están los hombres. Con los hombres buscó el arrepentimiento. Pero en cambio Pedro no. Pedro vio a Jesucristo asando unos peces y se lanzó al lago y comenzó a nadar y fue desesperado al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un real arrepentimiento, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el versículo 5, este es un repaso, recuerden que es un repaso lo que estamos haciendo. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boaquín y ofrecieron allí sacrificio a Jehová, ¿no? Eso ya lo hemos leído. Entonces, cuando ellos hicieron el sacrificio, ellos hicieron lo correcto. Eso fue lo correcto, ¿entienden? Arrepentirse, llorar, gritar, clamar y después, por supuesto, hacer este tipo de sacrificio es lo correcto, ¿sí? Pero, personalmente, como dije, pienso que solo fue un acto de religiosidad, pues deberían de lamentarse desesperadamente por el pecado, ¿no? Por esa deserción que hicieron en el pacto, cuando estábamos hablando en su momento con el hermano David, habían quebrantado un pacto. Por eso tendrían que haberse llorado, pero ellos no lloraron por eso. Ellos lloraron por la consecuencia que iban a venir. Como decíamos hace un momento,
el ladrón, cuando es atrapado, ¿no? Y sabe que ahora vaya a pagar un tiempo en la cárcel, no se arrepiente por lo que robó o quizá lastimó a la persona. No, no, se arrepiente por haber sido atrapado. ¿Entienden? Es muy diferente arrepentirse por lo que había hecho a arrepentirse porque, ay, me atraparon y ahora estaré encerrado un tiempo. No sé si me hago entender. Eso es lo que yo puedo ver acá en estos versículos, ¿no? Del versículo 7 al 10, vamos a ver un poquito, acá nosotros podemos ver una nueva generación en Israel. Una nueva generación. Y esta generación nueva de Israel es la que dice que no conocieron a Jehová. Recordemos, como dije hace un momento, ese no conocer a Jehová no significa que no tenían idea de él. No, sí sabían. El conocer no tenían una relación personal, no caminaban con Dios, no tenían temor de Dios. ¿Cuánto ustedes conocen personas que van a la iglesia, se golpean el pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, levantan mano al cielo, cantan, oran, salen de ahí y son peor que el mismo Belcebú? No tienen temor de Dios. Puro acto religioso, hermanos queridos. Puro acto de religiosidad, ¿no? Y el pueblo, versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de edad de 110 años, y lo enterraron en el término de su heredad en Timat Será, en los montes de Efraín y al norte del monte de Gaz. Versículo 10, y toda aquella generación fue también reunida con sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho Israel. Y esto, hermano querido, es tremendo, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta generación? Bueno, ahí dice, ¿no? Josué, el líder militar, el conquistador, había muerto, ya sabemos la historia de todo eso. Y esta generación, después de los primeros padres, segunda, tercera generación, como decía hermana Beatriz, estos no conocían a Jehová. No conocían porque no tenían una relación íntima, no tenían un temor. A veces no hace falta ir tan lejos, ¿no?, como Israel. A veces en nuestra propia familia, familia de cristianos, podemos observar que hay personas que tienen conocimiento de Dios, saben que Dios existe, saben que Dios habla a través de su palabra, sabe que hay un lugar que es de eterna condenación y hay un lugar que está preparado para aquellos que amamos a Dios, saben, pero sin embargo deciden no caminar con Dios. Lamentablemente allí para estas personas con esos corazones endurecidos hay una condenación tremenda, ¿no? Hermano querido, hablábamos nosotros del versículo 10. Acá vamos a hacer un alto, ¿sí? Para arrancar, por supuesto, ya con la última parte del capítulo 2. Dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Una nueva generación que no tenía una relación personal con Dios y no tenía una conciencia personal del poder de Dios. Por eso el ángel de Jehová le hace recordar: yo os saqué de la tierra de Egipto, yo los saqué, y recuerden. No tenían esa conciencia del poder personal de Dios. Por eso, al no conocer esto, luego cayeron en la idolatría con los Baales. Vamos a ver enseguida por qué este dios Baal era tan seductor, era tan llamativo, por qué tantos seguían a este Baal, incluso hasta el pueblo de Israel. Vamos a ver todo eso, si Dios permite, en este tiempo, ¿no? Hermanos queridos, también este versículo es crucial porque sirve como pivote teológico e histórico para entender todo el resto del libro de los Jueces
y el ciclo de decadencia espiritual de Israel. ¿Se acuerdan que el hermano Pastor Fernando explicaba justamente cómo esta nación de Israel se iba como hundiendo más y más y más y más en un desastre totalmente moral, espiritual? Bueno, algunos teólogos dicen que es como una espiral descendente que iba cayendo más y más el pueblo de Israel. Otros también pueden comparar, que está bien comparado por supuesto, como algo así como un ciclo de desastre, ¿no? Comienza bien Israel, de repente se aparta, cae en idolatría, de repente Dios manda a las naciones para que lo opriman ese pueblo, de repente el pueblo clama por misericordia, Jehová escucha todo esto, manda y levanta jueces, estos jueces los libertan y luego por supuesto otro tiempo de paz y otra vez vuelven a caer en pecado y ahí tiene un círculo vicioso, un ciclo constante, hay lapsos de entre 30 a 40 años de paz. 430 años, si no me equivoco, me corrigen acá abajo cualquier cosa, es decir, fueron los que tuvieron que atravesar todo este tiempo las naciones de Israel por causa de su desobediencia, hermanos queridos, ¿no? Un pueblo que no conocía a Jehová es un pueblo sin conocimiento y memoria. Al decir otra generación, no necesariamente significa que nunca oyeron hablar de él, presta atención, sino que no tenían, otra vez hincapié en esto, una relación personal con él y vital y obediente con él. Todo esto, hermano querido, llevó a Israel a la anarquía moral, a un sincretismo religioso, a adorar a eso vale, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Breve comentario, hermano querido, por favor, si desea, si me ayudan un poquito y descanso con mi garganta. ¿Qué es lo que dice mi hermana Beatriz? No le entiendo, a ver, haga la pregunta, comentario, mi hermano querido, ayúdeme un poquito, por favor. ¿O están todos dormidos? Hermanos queridos, no hay nadie. Me dejaron solo, qué tremendo. Ah, no me diga. Y yo acá no me vi frisado, ¿eh? Hola, hola. Ah, ahora, ¿cómo me ven? ¿Me escuchan? Qué lástima. Mire que yo acá no noté ninguna falla, le digo, ¿eh? En cuanto a este tema. Pero bueno, no importa, lo importante es que por lo menos estamos acá grabando entonces. Sí, mi hermano David. Ah, no me digas que está fallando algo acá. Sí, mi hermano querido, te escucho. Aló, aló. Hola. Ah, qué pena. Ahora me escucha, pues yo ahora a ustedes lo estoy perdiendo. Ah, qué pena que todo esto. Bueno. Bueno, me escriben ahí abajo, por favor, cualquier cosita, si está fallando, porque yo la verdad que acá no noté nada de extraño, ¿viste? Para mí todo está normal. Bien, entonces, a ver, hermano querido, dígame hasta acá esta introducción, ¿qué le pareció? Mi hermana Beatriz, a ver, haga un comentario. Sí, en la clase anterior yo dije que no era el arrepentimiento no era real de ellos, del pueblo de Israel no era real, pero el hermano Fernando Tumiri nos explicó que sí era real, que sí de verdad se arrepentían. Lo malo es que volvían a dejarse seducir, como se dice, por la idolatría, por el mal de los
de los enemigos de Israel, pero según explicó el hermano Fernando, sí era real el arrepentimiento, pero aunque se arrepintieran realmente, después volvían a caer en lo mismo, ¿verdad? Pero como usted dice, porque no tenían una relación íntima con el Señor, de oídas lo habían escuchado, pero no tenían una relación íntima con el Señor, y por eso era que volvían a caer en lo mismo. Y aparte de eso, pues en ese tiempo no se tenía el Espíritu Santo que los pudiera redarguir y hacer reflexionar y volverse. Amén. Qué buena acotación. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Porque ya me saqué el auricular porque me hace mucho calor. Qué buena acotación. Eso es importante. Hay que entender que ellos, o sea, el Espíritu Santo no estaba morando en ellos. Ese es un punto muy importante. No estaba morando en ellos, por eso también lamentablemente tienen estas caídas tan terribles, ¿no? Hoy, que vamos a ver un poquito, vamos a ver de eso, hoy en día, por la gracia del Señor, ya el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Por lo tanto, no es que vamos a caer como caían esta nación de Israel en semejante apostasía, ¿no? Mi hermano David, comentarios, si sos tan amable, mi hermano querido. Sí, César, hasta la fecha del día de hoy actualmente sigue Baal, está aquí reinando la tierra, y pocos somos los escogidos que, mira, ahí viene el flechazo, esa saeta es del enemigo, pero pues yo la paro con la mano, y algunos deja que entre a su mente y pues ya valió. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo, para discernir, esto viene del enemigo, pero yo decido si entra o no entra, Amén. porque Cristo mora en mí. ¿Estás de acuerdo, César? Amén, amén, amén. Hasta ahí sí, mi hermano. Que hermana sierva de Jesucristo puede abrir su micrófono y hacer algún comentario, o está muy ocupadita, mi hermana querida. Sí, hermano. Algo que me llama mucho la atención es con respecto a las lágrimas. Yo soy una persona que soy muy llorona, ¿verdad? Entonces cuando escucho este tema me hace recordar eso. Y la otra semana cuando estuvimos en la clase me preguntaba eso, y yo decía, Dios mío, yo soy muy llorona, pero yo sí me arrepiento, y sí sé que tengo el Espíritu Santo morando en mí, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros faltamos, ¿verdad? Nosotros cometemos un error, siempre nos vamos a las rodillas, ¿verdad? O en oración pedimos perdón y nos apartamos del pecado, ¿verdad? Y reconocemos. Entonces pude aprender que esta gente, a pesar de que lloraba, como usted ya lo mencionó, volvían al pecado, y es impresionante porque también en estos tiempos en la iglesia, ¿verdad?, se presta para eso, se revuelcan como cucaracha y lloran y lloran y lloran. Entonces ellos dicen, por ejemplo, en la iglesia donde yo asistía, decían, no, ese es el Espíritu Santo que los tocó, y entonces por lo tanto están arrepentidos. Pero entonces uno los ve unos días después y vuelven a caer en el mismo pecado, están en el mismo error. Entonces, las personas que están, por ejemplo, bajo su cargo, los pastores o los líderes, dicen, no, lo que pasa es que ellos cargan el Espíritu Santo, pero todavía no están totalmente arrepentidos, hay que trabajarlos, hay que irles enseñando, bueno, y algún día ellos se apartarán de su pecado. Y también menciona que la iglesia es un lugar, un hospital de enfermos, pues que, o sea, que por lo tanto no debemos juzgar porque hay muchos enfermos dentro de la congregación, y que podamos ver el pecado que estén cometiendo, bueno, igualito tienen el Espíritu Santo, pero están en pecado. Entonces, esa parte de las lágrimas, de revolcarse,
Esto está muy común dentro de las iglesias ahorita, ¿verdad? Amén. Lloran y lloran, pero después siguen en su pecado. Entonces me hace recordar a este libro de Jueces. Amén, amén. Bueno, mi hermana, hay que entender también, y hay que ser sabio y aprender a esto. Nosotros nos arrepentimos una sola vez para salvación. Una sola vez para salvación nos arrepentimos. Y por supuesto que hay hermanos que han derramado lágrimas sinceras cuando se han arrepentido y han llegado a los pies de Cristo. Eso no tiene nada de malo. Lo que hago mención acá al libro de Jueces son estas lágrimas hipócrita, es un circo que vos mismo estás describiendo, lo vemos nosotros en la iglesia, que se revuelcan ahí como cucarachas, ¿sí? Y de repente al rato están haciendo un desastre de su vida. Déjame saludarla a nuestra hermana Lady Carolina de Colombia. ¿Cómo está mi hermana? Bienvenida, salude acá a los hermanitos, gracias por estar pasando por este en vivo. Mi hermana querida, abra su micrófono, salude mi hermanita. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bien, mi hermana querida. Escúchame, hermana Lady, vos estuviste escuchando los estudios, estuviste siguiendo los estudios. ¿Qué podés pensar o por lo menos opinar sobre lo que estamos leyendo hasta acá nosotros con todo esto? O si querés pasamos para la próxima tanda, no hay ningún problema. Pues la verdad, yo acabo de conectarme. Ok, listo. Bueno, entonces ahora vamos a arrancar con la segunda parte de lo que es Jueces capítulo 2, ¿no? Mi hermana Beatriz, usted me va a ayudar con la Biblia si es tan amable. Léame, por favor, si es tan amable, del capítulo 11, perdón, versículo 11 de Jueces hasta el 15 estaría bien para hacer una primera tanda de estudio, un análisis por ahí. Capítulo 2, versículo 11, sí, del 11 al 15. Den tap tap, hermano querido, a la pantalla para que esto pueda llegar a otras personas. Adelante, mi hermana querida. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Hasta ahí, ¿verdad? El 15 también, por favor, dale. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran lucha. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana. Qué tremenda esta última parte, ¿no? Cómo termina acá que la mano de Jehová dice que estaba en contra de ellos. Eso es tremendo, hermano querido. ¿Cómo puede ser que teniendo al Dios Todopoderoso, el que lo sacó de Egipto con tamaño, poder, señal y milagro, ahora estaba en contra, ¿no? Déjame saludar al hermano Wilber. ¿Cómo está mi hermano Wilber? Bienvenido, mi hermano querido. Saluda a los hermanitos, si es tan amable. Muy buenas noches, hermano, hermanas a cada una, muy buenas noches. Perdón, hermanito, la tardanza, pero estaba preparando un pequeño bosquejito, hermano. Mañana me invitaron a predicar, por eso, hermano. Qué bueno, qué lindo, mi hermano, qué bien. Te felicito. Amén. Ahora va a estar de nuevo predicando la palabra en la congregación. Muy lindo, mi hermano querido. Gracias a Dios por eso. Amén. Bien. Amén. Amén, amén, amén. Versículo 11. Presten atención porque acá tenemos mucha riqueza realmente. Primero vamos a ver realmente la condición deplorable en la que cae justamente Israel, porque esta generación, como dice el 10, toda aquella generación fue reunida con sus padres y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vuelvo a recordar, ese no conocían, no es que no tenían idea que Dios existía, sino que más bien era un no conocer porque no tenían una relación personal, ¿no? Con Dios, no caminaban con Dios.
no caminaban, como muchos, para sacar una aplicación práctica, muchos lamentablemente hoy en la iglesia del Señor no caminan porque no son hijos de Dios, no son hijos de Dios. El 11 dice, esta es la consecuencia, el 11 dice, ¿no? Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hicieron? Y sirvieron a los Baales. Qué tremendo, ¿no? Hermano querido, aquí hay que entender algo. Hay que entender algo. La fe no se hereda. La fe no se hereda. Usted escuchó, por ejemplo, cuando dicen, mi hija es cristiana de cuna. Esa es una frase muy típica dentro de lo que es el cristianismo, pero como querido hacer mención, no, lo que pasa es que como yo soy cristiano y nació en mi vientre y el papá es cristiano, mi hija es cristiana. Es como que si la fe se llegase a heredar, ¿no? Y no es así. Otro texto bíblico mal interpretado, sé salvo tú y toda tu casa será salvo. Y en muchos de los casos esto no es una realidad. Pero lo toman como que sí, no, ya toda mi casa ya es salvo. Como yo soy cristiano, mi esposa es cristiano, mis hijos también ya son cristianos. Dan por sentado que son cristianos, pero no, mi hermano querido. Cada generación, cada hijo que nacen, cada ser humano debe de tomar la decisión justamente de ser parte del cuerpo de Cristo, de recibir al Señor Jesús como su Salvador de una forma personal. No existe eso de que soy cristiano de cuna, no existe. Hermano, creo que la fe no se hereda, tampoco se puede heredar de manera genética. Esto debe ser enseñada, debe ser vivida, debe ser experimentada. Y esto debe de suceder de una manera activamente por cada generación. Hoy nuestra responsabilidad es dejar este conocimiento de Dios, el temor de Dios, implantar en el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos, y así de generación en generación. Por supuesto que esto no significa que vamos a tener una plena garantía de que, bueno, toda nuestra familia, todos nuestros hijos, nuestros nietos van a llegar a los pies de Cristo. Dios quiera que sí, en muchos casos que sí, pero en otros casos no. Lamentablemente esa es la realidad, esa es la verdad, ¿no? El versículo 11 dice también que se han corrompido ante los ojos de Jehová. ¿Se acuerdan que hacíamos mención con lo que había pasado ya en Génesis capítulo 6? Mi hermana Beatriz, hágame el favor, búsqueme Génesis 6, versículos 5 y 7, téngalo listo. Cuando lo tenga, me lo va a leer, ¿sí? Hacíamos comparación porque estos dicen acá clarito que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Mi hermana Deidi, bienvenida, muchas gracias por estar por acá, Dios te rebendiga. Hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Cero temor, cero temor. Usted, mi hermano querido, y yo... Jehová que la maldad. ¿Cómo mi hermana Beatriz? ¿Cómo dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahí está, ¿no? Toda la tierra se había corrompido, toda la tierra. Toda carne, todo estaba corrompido, estaba podrido. Y ustedes saben, ¿no?, cuál es la consecuencia después de todo eso, ¿no? El diluvio. Pero acá también dice lo mismo. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hicieron? Sirvieron a los Baales, ¿no? Esto implica, hermano querido, que el pecado era aún más ofensivo para Dios porque era hecho ante los ojos de Jehová. O sea, eran totalmente descarados. Eran descarados, ¿no? Esto viene a colación con lo que vamos a ver después. Cuando era líder de jóvenes, a mis hermanos, entonces yo siempre lo cuento a ustedes porque creo que es un ejemplo gráfico. Capaz que un poco, quizás grosero para algunos, pero la enseñanza queda grabada, eso es importante. Por ejemplo, yo pregunto esto, le decía a los jóvenes, ¿no? ¿Ustedes tendrían relación sexual
delante de sus padres? No. Tendríamos que estar loquísimos, ¿no? Para hacer algo así, ¿no? Bueno, esta relación, porque vamos a ver enseguida, que es comparada con una fornicación. El estar adorando a los Baales delante de los ojos de Jehová es como que, vamos a ver enseguida, estaban traicionando a su esposo con otra delante de él, o con otro. Un pecado asqueroso, por eso era tan descarado, hermano querido, por eso Dios dice que se habían corrompido, que esto estaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Una pequeña ampliación tengo acá, presta atención a lo que dice, ¿no? El Dios Baal, y por esto es que la nación de Israel se desviaban, era muy tentador ir detrás de Baal. Era muy tentador. Hoy en día, con los amigos católicos sucede lo mismo. Ellos están tentados siempre a buscar el Dios del pan, el Dios del trabajo, el Dios de la salud, San Cayetano, San Pirulín, San Sandía, San Sandalia y todos los santos que andan dando vueltas, ¿no? Por ahí. Están en eso ellos justamente buscando, porque bueno, tal santo te da una prosperidad, tal santo es para la salud, tal santo es para la buena suerte, y así una infinidad de santos, ¿no? Mi hermana Beatriz, fíjese quién tiene su micrófono abierto, mutielo un poquitito porque así no se interrumpe el live. Bueno, ¿qué era esto? Cuando dicen, y sirvieron a los Baales, ¿no? El dios Baal era muy atractivo para los hombres, era como un rival, entre comillas, en el sentido de los corazones corrompidos y caídos que tenían estos israelitas de esta generación que no conocieron a Jehová. Era una tentación grande para ellos, era lo más fácil. ¿Por qué? Bueno, se creía que este Baal controlaba el clima y la naturaleza para una nación, un pueblo, unas tribus que eran agrícolas, que contaban con ganado. Era muy importante para ellos justamente tener un Dios que le provea todo este tema del clima, ¿no? de la lluvia, el sol, que pueda controlar todo esto. O sea, era atractivo por ese lado justamente este Dios Baal, ¿no? También era un Dios de éxito. Ahí está, ¿quién no quiere ser exitoso? ¿Quién no quiere tener fortuna? Era un Dios de éxito, tanto para la agricultura como en la parte de la prosperidad. Y también, por supuesto, era un Dios de la suma riqueza. Por lo tanto, era un Dios atractivo para estos cananitas o cananeos que no conocían a Jehová, ¿no? También usted va a encontrar en la Biblia, por ejemplo, como algunos títulos como Baal Peor, ¿no? El nombre realmente suena chistoso porque Baal Peor, ¿no? Bueno, también habían Baales asociados con lugares particulares, ¿no? Como dije recién, Baal Peor. Baal Peor, esto lo puede encontrar ahí en número 25.3, no lo vamos a leer. También como Baal Berit, ¿no? Y este tiene un significado particular. Este Baal Perit, ¿no? Se pudiera referirse a una pluralidad que significa wolf, que no es lobo, es otro significado. En la lengua semítica, presta atención porque por acá nosotros entramos a ver el pecado asqueroso que hacía delante de los ojos de Jehová. En la lengua semítica, ¿sí? Era un dios cananeo y significaba, escuche, señor o dueño. También era adorado por los fenicios. Por eso era un rival, entre comillas, para Jehová. Era un señor, un dueño, un marido. De manera que cuando Israel adoraba al dios cananeo Baal, ellos, y vamos a decirlo finamente porque mi hermana Beatriz, busque por favor Jeremías capítulo 3, versículo 8 al 14, lo vamos a leer. ¿Sí? Jeremías capítulo 3, 8 al 14. ¿Sí? Era de manera un dios cananeo, Baal, donde ellos se estaban entreteniendo con este Baal, entre comillas entreteniendo.
Es como decir que ellos tenían otro marido, otro dueño, otro señor, y todo esto lo hacían delante de los ojos de Jehová. Mi hermana amada, ¿tiene usted Jeremías capítulo 3, versículo 8 al 14? Si es tan amable, me lo lee. Amén. Amén. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Amén. Mirá, ¿no? Voy a hacer de nuevo la lectura. Hincapié en algunas cosas. Presta atención, versículo 8. Jeremías 3, 8. Y vi que todas estas causas en las cuales fornicó. Ustedes vean cómo Jehová Dios compara. Justamente porque esto, como decía, estos dioses, el significado teológico, significado espiritual, es que la nación de Israel está fornicando o adulterando. En otras versiones dice adulterar también. Y vi por todas estas causas en las cuales fornicó la apóstata Israel. ¿Se dan cuenta? La apóstata Israel. Yo lo había despedido y le había dado la carta de su divorcio. Y ustedes ya pueden tranquilamente darse cuenta a qué se refiere. Pero no tuvo temor la desleal Judá. Mirá cómo lo trata, ¿no? Su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Ustedes ven ahí tranquilamente cómo la Biblia, de manera teológica, espiritual, muestra realmente a estas naciones cuando traicionaban a Jehová con los Baales o con otros dioses. Entraban en esa fornicación, en ese adulterio. Por eso, vuelvo a repetir, en la lengua semítica era un dios cananeo y significaba señor dueño. También, por supuesto, como vemos acá nosotros, se lo puede comparar con un marido o señor. Por lo tanto, cuando leemos nosotros Jueces, y hemos leído recién el versículo, ¿cuál leímos nosotros? Se me escapó. Versículo 12, ¿no? Creo que sí. Bueno, y dejaron y Jehová, el Dios de su padre, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, y se encendió el furor de Jehová, quien los entregó en manos de saqueadores. Esto, hermano querido, simplemente fue que Israel adulteró o fornicó en la cara misma de Jehová. Por eso es un pecado que Dios detesta. Por eso él dice, toda la tierra vomita a los moradores de ella, ¿no? El versículo 12 dice, y se fueron tras otros dioses. Esta es la consecuencia. Mi hermana Beatriz búsqueme Deuteronomio 7, 1 al 6, que ya lo hemos leído, pero sigamos leyendo. Deuteronomio 7, 1 al 6, ¿sí? Se fueron tras otros dioses, consecuencias por permitir a los cananeos morar entre ellos. ¿Se acuerdan? Que los cananeos comenzaron a morar y se comenzaban a mezclar entre ellos. Claro, los israelitas decían, vamos a hacer negocio, vamos a juntar dinero, les cobremos tributos a ellos y les permitamos vivir entre nosotros. Todo lo que Dios había dicho, lo contrario, ¿no? Destrúyanlo, aniquílenlo, maten grande y anciano todo. Era una orden directa de Dios, no de un ser humano. Le dijo, no se vayan a emparentar, no den a sus hijos a las hijas de estos paganos. Todo lo contrario hicieron, ¿no? Mi hermana querida, ¿encontró usted Deuteronomio 7, 1 al 6? Sí. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado
las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas y no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén, mi hermana querida. Se dieron cuenta, la orden es clara, ¿no? No emparentarás, la destruirás del todo, no tendrás misericordia, ¿no? Todo lo contrario hicieron justamente estas naciones, ¿no? Y esto entonces, hermano querido, podemos decir nosotros de que es justamente ya algo anunciado. Dios, recuerdan que hablamos nosotros que Dios habla primeramente con amor y luego por supuesto que Él, después de hablar con amor, de advertir, envió al ángel de Jehová antes de destruir, antes de cumplir todo esto. Pero, ¿qué pasa? No se arrepintieron y bueno, lógicamente ahora viene la consecuencia. El hermano Wilmer hacía mención, y va a ser seguro que lo va a hacer también hoy, que bueno, hay un pacto que fue quebrado. El pacto es: tú haces esto, yo te doy esto; tú haces aquello, yo te doy esto otro; si tú no lo haces bien, yo también haré esto, y así. Entonces era un pacto que había en ese momento que fue quebrantado. Por lo tanto, acá ya vemos nosotros que eso no fue cumplido por Israel, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, ustedes observen, esto también lo hemos leído, pero es que yo quiero que esto quede bien grabado. El número, anote esto, ¿no? Grábelo, número 33 del 55 y del 56, presta atención a lo que dice. Y si no echaréis de delante de vosotros a los moradores de la tierra, sucederá que los que dejareis de ello serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestro costado, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. ¿Se dan cuenta? La consecuencia de desobedecer y de romper ese pacto, ¿no? El versículo 56, presta atención que esto es tremendo. Y sucederá que como yo pensé hacerle a ellos, os haré a vosotros. Ay, bendito sea mi Dios Todopoderoso. Acá hay algo que tenemos que comprender. Hoy Dios no hace eso con nosotros. Hay consecuencia por pecados, hay castigos, hay todo lo que vos quieras. Pero Dios tiene mucha misericordia. ¿Por qué? Porque estamos en otro pacto. Aquellos que quieren vivir en el antiguo pacto de Israel se olvidan de muchas cosas. Dios dice: haz esto y yo te bendigo. No lo haces, yo te castigo. Vamos a ver enseguida las bendiciones y las maldiciones, ¿no?, que había justamente por todo esto, hermanos queridos. Hay que entender, acá en el versículo 14, cuando dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de los saqueadores, que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos y alrededor, y no pudieron sostenerse más delante de sus enemigos, porque ya estaba el castigo, ya estaba el juicio. Pero esto hay que entender no como un arrebato de Dios o como una ira que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos. No hay que entenderlo así, porque ya Dios ya vino hablando, ya vino advirtiendo. Aparte de esto, hermano querido, esto bueno, lo podemos ver nosotros que fue como algo pedagógico. Ahí está, algo pedagógico. Dios acá está enseñando a través, lamentablemente, del sufrimiento, de que estas naciones lo opriman, para que luego ellos lo busquen, se arrepientan y lo busquen a Dios. Que eso sucede, ¿no?, en ese ciclo que lamentablemente de paz, y bueno, ya me explicó toda la vuelta que da el libro de Jueces, ¿no? Dios fue específico y prometió que le haría lo que hizo en este momento: dejarlo solo. El pacto que Dios
hizo con Israel, la cual estaba caracterizada por las bendiciones de obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Ahí usted puede comparar, no lo vamos a leer porque son muchos versículos, pero compara, hermano querido. Están las consecuencias, por ejemplo, allá en Levítico capítulo 26. Maldito serás por esto, maldito serás por aquello. A ver, yo lo voy a leer un poquito para hacerlo un poquito más gráfico, ¿no? Al estudio. Esto, por ejemplo, son las consecuencias de la desobediencia, que no te leen en aquella congregación donde quieren solamente quedarse con las bendiciones, ¿no? Levítico 26 dije, ¿no? A ver, déjeme llegar ahí, por favor. Bien, miren lo que dice acá, ¿no? No os haréis ídolo ni escultura, ni os levantaréis pilar, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, para inclinaros ante ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Versículo 2. Guardad mi sábado y tened reverencia mi santuario, yo Jehová. Versículo 3. Si anduviereis en mis estatutos y guardareis mi mandamiento y lo pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Amén. Bien, saltemos un poquito más, por ejemplo. A ver, déjenme buscar un poquito el versículo 14, acá. Pero si no me oyereis, ni cumpliereis todos estos mandamientos, y si desechareis mis estatutos, y vuestras almas abominaren mis decretos, no cumpliendo todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Pondré sobre vosotros terror, extenuación y fiebre que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y siga leyendo toda la lista de lo que Dios hace justamente por no cumplir y no obedecer, y encima por quebrantar el pacto. Deuteronomio es lo contrario, es lo opuesto, ¿sí? Ahí en Deuteronomio 28, por ejemplo, tenemos todas las bendiciones. Todas las bendiciones. Entonces, como decía el hermano Wilber, está acá esto, el pacto. Yo voy a hacer esto, si tú obedeces y haces esto. El día que quebrante este pacto, entonces yo también te haré esto, que no te va a gustar. Y eso es lo que estaba sucediendo ya acá en esta nación de Israel, ¿no? La consecuencia de la desobediencia, ¿sí? Versículo 15, y acá abro los micrófonos, así hacemos comentario. Esta vez vamos a ir desde abajo para arriba, así lo vamos a dar lugar al hermano Wilmer, y de acá para arriba vamos a ir con los comentarios, ¿sí? Versículo 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová le había jurado, así lo afligió en gran manera. ¿Alguien puede decir que este fue un arrebato de parte de Dios, o que tenemos un Dios totalmente iracundo nosotros? No. Ustedes ven la cantidad de versículos y de textos bíblicos y de todo que Dios viene advirtiendo. Hagan esto, obedezcan, hagan esto, y yo los bendeciré. Amén. Mi hermano Wilmer puede abrirse un micrófono, hagan un comentario del versículo que estamos estudiando, qué es lo que usted ve, qué puede añadir, qué puede corregir también, por supuesto, si hay algo que usted ve que esta persona, el hermano César, se equivocó, no hay ningún problema. Abra su micrófono, mi hermano querido. Ay, mi hermano Wilber, ¿se encuentra por ahí o se fue? Sí, se le escucha, ya está hablando hermano Wilber. Amén. Entonces, mire, ustedes escucharon a nuestro hermano César cómo explicó este pasaje que estamos estudiando en Jueces capítulo 2.
sí, el 11, el 12 al 13. Bueno, aquí vemos unas cositas, dice, cuando apostataron, habló también de una infidelidad espiritual, adorando a otros baales. En el versículo 12 dice, y provocaron a ira a Jehová. Entonces también dice en el 14, contra todo eso que hicieron este pueblo de Israel, esa tercera generación, como nos estaba enseñando el hermano de Bolivia, hermanos, dice el 14 también, dice, Dios los entregó en manos de robadores, dice hermano. Bueno, con todo eso, hermano, yo tan solamente voy a hacer una aplicación. Ya no voy a repetir lo mismo que el hermano. En este tiempo de la gracia, hermanos, nosotros también, como creyentes, cometemos los mismos errores, amados hermanos. Y por eso también hay palabra de exhortación para nosotros, empezando de los pastores y también aplicándolo cada uno de nosotros a los creyentes. Un poquito me va a tener paciencia, hermano César. ¿Me escucha o no, hermana? Perdón. Sí, se le escucha, hermano. Bueno, ya. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, que en este tiempo también ocurre lo mismo. El Señor contra todos aquellos que se desvían de toda esa enseñanza. Dice, 2 de Pedro, capítulo 2, he de dar lectura tan solamente, aunque esto se está refiriendo a los falsos maestros, también se puede aplicar a los falsos creyentes, aquellos que apostataron de la fe. El versículo 20 dice, 2 de Pedro 2:20 dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, vuelven a su vida pasada, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pastores que tuercen la escritura, creyentes que no están satisfechos cuando se los predica la verdad, cuando hay un verdadero pastor, un hermano anciano, un obispo, hermanos, que verdaderamente se preocupa por esa alma, tiene esa responsabilidad y aplica la escritura, como dice, ¿no?, también en Timoteo, si no me equivoco, Timoteo dice que la palabra de Dios es para exhortar, para edificar. Entonces tiene muchos cometidos, pero ellos no hacen caso a eso. Quieren caminar como ellos quieren, entonces apostatan, se van. Pero dice acá, cuando ellos abandonan la iglesia, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de Dios. A ver, vayamos a Hebreos capítulo 3, a ver un ratito, vayamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, he de dar lectura también del 16 al 19. Mire lo que dice, hablando de la apostasía, hablando de la infidelidad espiritual. Versículo 16 de Hebreos 3. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Moisés tenía un pueblo que habían visto la gloria de Dios. Los más eran incrédulos ante todo eso. Ellos vieron la gloria de Dios, pero como él dijo, solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. En este tiempo, nosotros también, acá
como dice este pasaje, por ejemplo, también en Hebreos 6, en el mismo libro, del 4 al versículo 8 dice, porque es imposible, esto lo estamos aplicando como creyentes, porque es imposible aquellos que se apartan, hermanos. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermanos, dice, ese grupo de hermanos que abandona la iglesia por querer caminar como el mundo que quiere caminar y querer caminar como Dios también quiere, no se puede. Es imposible, dice. Porque esos hombres como nosotros, esas mujeres, fueron iluminados, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hermanos, en una congregación, ahora mismo nosotros por esta plataforma virtual, ¿por qué estamos enseñando esto? ¿Estamos enseñando a lo que a nosotros nos parece o estamos lecturando la Escritura? Y hemos visto en la práctica por qué tanta gente se va. Como cuando vamos a ayudarles con los hermanos a la casa, hay otros que reaccionan y peor se envasan hasta que abandonan. Toda esa gente, dice, fueron iluminados, escucharon el mensaje del Evangelio, conocieron lo que Cristo hizo, pero se apartan, recaen y es imposible que sean renovados para arrepentimiento, dice. Y aún más, hermanos, en Hebreos 10, miren lo que dice la Escritura. Eso hay que aplicarlo a nuestras vidas, hermanos, a cada uno de nosotros. El Hebreos 10 del 26, mire lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si la ley dice que la ley de Moisés dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere uno irremisiblemente, ahora hace una pregunta a nosotros. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esos creyentes que estuvieron un tiempo en la congregación, escucharon, fueron parte de un ministerio, hasta tal vez como nosotros predicaron, hermanos, se apartan. ¿Qué hacen con eso, hermanos? Haciéndose vencer por el mundo, por su orgullo, por su ego, hermanos. Pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto, dice. Eso es como escupir en el rostro de Cristo, decir, tu sangre a mí no me importa, no me sirve de nada. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos hijos que han llegado al conocimiento de Dios, han asistido con nosotros y ahora, hermanos, se han apartado y se están queriendo volver a esto, hermanos? Y por eso, hermanos, cuando el Espíritu nos dice, yo les agarro, los meto a mis cuartos, con ese amor, hermanos, pero con esa autoridad que Dios me enseñó, esto los leo. ¿Qué dicen, hermanos? Nada, agachan la cabeza y tan solamente dicen, gracias papá, voy a volver, pero nunca vuelven, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, y esto, hermanos, esto está hablando no de los creyentes verdaderos, hermanos. Estos son aquellos que van a apostatar de la fe, amados hermanos. ¿Y esto por qué ocurre, hermanos? Con esto termino, hermanos. ¿Saben por qué ocurre esto? Porque la Escritura, aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, se fueron, abandonaron, conociendo el Evangelio, sabiendo que Cristo es vida eterna, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, nunca nacieron de nuevo, hermanos, nunca creyeron, nunca se arrepintieron, porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen nacido de nuevo, hermanos,
habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso digo con esa seguridad, hermanos, en su congregación, hermano César, en mi congregación en la cual yo pertenezco, en las congregaciones que visitó, de todos esos hermanos que se congregan, hay un remanente escogido por gracia. No todos somos salvos, hermanos. Y eso hay que tener mucho en cuenta, y todo esto lo que está enseñando el hermano César, y al leer estos versículos nos está animando a cuidar nuestra vida espiritual en dependencia del Espíritu Santo, sin apartarnos de la oración y el estudio de la palabra. Perdón el tiempo, hermano. No hay problema, mi hermano querido, no hay problema. Igual hay que bueno, personalmente en estas cosas, para mí son temas bastante vidriosos, ¿viste? Porque se presta para mucha mala interpretación. Por ejemplo, esos textos bíblicos se usan mucho para decir que el cristiano pierde su salvación. Ya acá hasta el hartazgo y en los laicos se estudió y se sabe exactamente que un hijo de Dios no va a perder su salvación. Y entonces ahí te acusan, bueno, entonces como no pierden la salvación, ustedes pueden fornicar, robar, adulterar, etcétera, etcétera. No, eso no lo hace un hijo de Dios, porque un hijo de Dios es un nacido de nuevo, y un hijo de Dios no practica el pecado. Esto usted ya lo sabe, no hace falta que entremos en detalle. Hay que tocar con mucho cuidado esos temas. Términos. Yo personalmente sugiero que no digamos creyente al que no es un creyente. Porque un creyente es un verdadero hijo de Dios. El que se aparta y se va al mundo y se revuelve como chancho nunca fue creyente. Es un cristiano nominal, pero no un creyente. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Mi hermana sierva de Jesucristo, abra su micrófono, queremos escucharla. Ella escribió que no podía comentar. Bueno, vamos entonces con la hermana Beatriz, porque todos se escaparon. Tienen que comentar y se escaparon todos. Yo me voy a escapar también. No, pero vemos que desde Deuteronomio el Señor ya les había dado todos los lineamientos, ya les había dado todo lo que debían y lo que no deberían de hacer, pero igual, así como explicaba el hermano Wilber y había hablado usted, en este tiempo es igual, y lo que leyó el hermano Wilber, muy fuerte, pero así, tal cual está mucha gente, pero como usted dice, van a una iglesia, pero realmente no han nacido de nuevo, porque si no tendrían todas esas actitudes que tienen, ¿verdad? Y se arrepentirían. Pues eso es lo que puedo decir, hermano, porque igual el hermano Wilber ya nos despejó muy bien todo lo que se adelantó. Amén. Hermano querido, el castigo que estaba sucediendo acá tenía un fin pedagógico, como dije hace un momento, ¿no? El sufrimiento buscaba llevar a Israel al arrepentimiento. Con estas angustias ellos podrían volver a Dios, ¿no? También eso muchas veces sucede, por supuesto, en la vida del inconverso. Dios a veces lo tiene que acorralar de muchas formas, con muchas situaciones, incluso hasta con la misma salud, ¿no?, de la persona, para que reconozca que hay un Dios, ¿no? Hay un Dios. Cada uno tiene su testimonio, qué fuerte con todo esto, y dice, sí es verdad, a mí Dios me acorraló de por acá, de por allá, hasta que por fin reconocí yo de que hay un Dios. Me arrepentí, ¿no? Bueno, este es el fin pedagógico que tiene acá Dios, ¿no? Cuando dice que la mano de Dios estaba contra ellos, qué tremendo, hermano querido, y que le iba a hacer encima el mal que le estaba por hacer a los otros, ahora se lo iba a hacer a Israel, ¿no? Hermano, que eso realmente confirma primero que Dios cumple sus promesas. ¿Por qué? Ya hemos leído texto bíblico que decía, lo voy a hacer, si ustedes se portan mal, si ustedes hacen eso, lo voy a hacer. Él cumple su promesa, tanto cumple las bendiciones como las maldiciones, ¿no? Ahora veamos versículos del 16 al 19. Mi hermana Beatriz, usted quiere leer Jueces 2,
16 al 19, por favor. Acá nosotros vamos a ver ese patrón, ¿no? Ese patrón cíclico, un ciclo de patrón de paz, de servidumbre, de liberación, de angustia, de opresión, y otra vez paz, y otra vez girando y girando, Israel siempre lo mismo, ¿no? Mi hermano querido, usted tiene ahí Jueces capítulo 2, versículo 16 al 19. Amén, amén. Dice, y Jehová levantó jueces que los libraran de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos se hicieron así. ¿Hasta ahí? No, hasta el 19, por favor. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana querida. Mira, hermana querida, el 16 es clarito, ¿no? Jehová levantó jueces que lo librasen. Hermano querido, seguimos viendo la misericordia de Dios. Aunque esta nación, esta generación no merecía, hermano querido, ¿por qué Dios no los consumía? No, era un Dios de amor, es un Dios de amor, es un Dios que Él es pronto para perdonar, y perdonaba y daba misericordia a un Israel que no se lo merecía, ¿no? Puedo sacar yo ahí tranquilamente una figura de este que está acá, y seguramente usted también se puede poner en ese lugar, que no merecíamos tampoco esa misericordia de Dios en nuestra vida. Pero ese es el amor de Dios, ¿no? A veces nosotros nos olvidamos, porque pasa, ¿no? Que ya tengo 20 años de creyente, 30, y nos olvidamos la misericordia que Dios hizo en nuestra vida. Y a veces vemos al mundano, al drogadicto, a personas que andan con mala vida. ¡Ay! Esto se merece en el infierno. A veces, ¿no? Lamentablemente nos metemos en ese papel, ¿no? El 17 dice, tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Tremendo, hermano querido. Israel no oyeron a estos jueces en los asuntos espirituales. Israel solo buscaban jueces como líderes políticos y militares. Y ahí está lo que decía el hermano el pastor Fernando Tumiri. Su arrepentimiento era puro y netamente nacional, patriótico, porque ellos no buscaban algo espiritual. Por eso vemos en el versículo 10, que Israel, esta generación, no conocía a Dios, no le interesaba, no querían tener relación personal con Dios, no querían, preferían a Baal, lo veían más carismáticos, más deseable lo veían a Baal. Por eso Dios, a pesar de todo esto, a pesar que Dios le dice, ustedes han fornicado delante de mis propios ojos, a pesar de todo esto, Dios acá le levanta jueces, porque oye su clamor, oye el ruego de esta nación, y es movido su corazón a misericordia y amor. Tremendo, ¿no? Ese es nuestro Dios, hermano querido. Ese es nuestro Dios. Tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Eso es el 17. Y 18, Jehová estaba con el juez. Y acá hay algo que el hermano pastor también nos estaba enseñando, ¿no? Porque ustedes van a ver en el libro de los jueces, no todos los jueces eran de buen agrado o tenían buena conducta. Había algunos que decían, ¿por qué será que Dios usó a este? Por ejemplo, a Sansón, una persona que se metía con todas las filisteas que podía meterse, filisteas, se metían, y uno dice, ¿cómo al final entonces Dios aprueba que nos metamos con yugo desigual? ¿Qué será que Dios aprueba que
que andemos fornicando por acá, por allá, porque a Sansón le permitió. ¿Entiendes? No. Cuando dice que Jehová estaba con el juez, no quiere decir, o no necesariamente quiere decir, que Jehová apoyaba sus conductas, sino más bien que su fuente de poder estaba con los jueces. El Espíritu Santo estaba con los jueces. Eso nada más significa que estaba con él. Pero después, lamentablemente, su vida de muchos de estos jueces era un desastre, ¿no? Versículo 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos se volvían y que se corrompían más que sus padres. Tremendo, ¿no? Tremendo, como generación tras generación se van corrompiendo, y eso lo podemos ver actualmente en nuestro mundo, en nuestra cosmovisión, en nuestra ciudad. Vemos nosotros cómo generación tras generación se va corrompiendo en todos los aspectos, no solamente la parte moral, en todo, en la parte intelectual también, en las tradiciones, en todo se va degradando más y más y más una generación. Cada vez parecería como que es más difícil para los jóvenes llegar a los pies de Cristo. Pero para Dios no hay nada imposible. Hermano querido, entramos a la última etapa, versículo 20 al 23, mi hermana Beatriz, si es tan amable de leerlo, por favor. Seguimos en el capítulo 2 y con esto terminamos y vamos a abrir el micrófono para dar una última observación, opinión y despedirnos, mi hermano querido. Gracias por estar acá. Mi hermana Beatriz, ¿puede leer, por favor? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procuraría o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Hasta ahí, ¿verdad? Amén, mi hermana, que ya está ahí nomás. Y ya terminamos con eso, el capítulo 2 de Jueces. Si Dios permite, vamos a arrancar con el 3, el 4. Acá nosotros hemos visto casi versículo por versículo. Ya a partir de acá vamos a empezar a tomar, como decía el hermano Wilmer, ya secciones para ir avanzando más rápido, ¿viste? Porque prácticamente hay detalles que van a ser muy fuertes, lo que hablábamos acá, hay que tener estómago ya para empezar a leer estos versículos que vienen, porque acá hay mucha sangre, hay muchas cosas groseras, grotescas que suceden, que bueno, pero Dios lo dejó escrito en la Biblia, hermano querido, para que sepamos. Fíjense ustedes que dato, que Él no tapa la debilidad pecaminosa, lo tremendo que se estaba comportando Israel, por más que sea su pueblo escogido. No lo tapa, no, lo muestra, queda como una evidencia para nosotros, para que aprendamos justamente qué es lo que sucede por haber desobedecido y roto el pacto con Dios. Y por supuesto por generación que se levantan que no conocen a Dios, ¿no? El versículo 20 dice que la ira de Jehová se encendió. Y esto puede ser como algo, ¿cómo puede ser que Dios se encienda en ira, no? Hermanita Beatí, y no la molesto hasta el otro jueves, léame Salmo 90, 11, búsquelo, mi hermana querida, por favor. Ahí vemos nosotros la ira de Jehová se enciende contra estos israelitas, ¿no? Salmo 90, 11, mi hermana querida, ¿sí? ¿Quién conoce? ¿Sí, mi hermana? ¿Quién conoce el poder de su ira y tu indignación según que debe ser temido? Amén, amén. ¿Quién puede estar parado delante de Dios cuando Él está encendido en ira? Nadie, ¿no? Absolutamente nadie. La ira de Jehová se encendió, por cuanto esta nación traspasa mi pacto, rompe mi pacto. Se encendió en ira Dios, ¿no? Dios dice, esta nación, presta atención a esta frase. Esto me puse a pensar un poquito, wow. Bien, cuando nosotros queremos hablar de manera despectiva de alguna persona, hay o esta,
¿no? Lo hacemos como hay hay esta. Bueno, acá Dios dice esta nación, y vamos a ver nosotros que muchas veces en otros textos bíblicos Él dice mi pueblo, mi nación, pero acá trata de esta. Claro, ¿cómo siente un varón cuando es traicionado por el amor de su vida? La trata de esta, ¿entienden? Eso es lo que está haciendo acá Dios. Esta nación nos habla de que Dios no estaba viendo a Israel como que permanecía en su pacto, sino más bien lo estaba viendo como una fornicaria. No le dice esta mi nación, este mi pueblo escogido, porque vemos tranquilamente nosotros ahí, sí, la ira de Jehová se había encendido, pero por supuesto que también vemos la misericordia de Él, ¿no? No todo en Dios es amor, no todo, también es ira y fuego consumidor, hermano querido. Como hacía mención hace un momento el hermano Wilmer, ¿no? Con todo esto, ¿no? El 23 dice, por esto Jehová dejó aquellas naciones y no las desposeyó enseguida, ni las entregó en mano a Josué. Porque Dios sabía, en su omnipresencia, en su omnisciencia, sabía que el pueblo de Israel iba a suceder, iba a hacer todo esto, iba a quebrantar el pacto, iba a traspasar el pacto, como dice él. Y las dejó, las dejó. Mi hermano querido, hasta acá vamos a dejar capítulo 2. Yo espero en el Señor que haya sido de mucha bendición para todos ustedes, que podamos haber aprendido y crecido un poquito más. Si quieren dar sus últimas palabras para despedirnos, alguna acotación, por supuesto, si quieren hacer, al hermano Wilber sabemos bien que él se explaye todo lo que sea necesario. Mi hermana Beatriz, para despedirnos, últimas palabras. Pues bien, escuchando y leyendo, que el amor de Dios era demasiado grande para Israel. A pesar de que el pueblo de Israel era infiel, por el mismo amor que le tenía, no los destruyó porque los pudo haber destruido de un solo. Hubiera podido mandar fuego consumidor y los destruye de un solo. Sin embargo, los corregía, les dejaba a los pueblos que los hicieran, que los atacaran, que les hicieran mucho daño, pero no los destruía, solamente les dejaba a los pueblos que les hicieran daño. Pero ahí muestra, encima de todo, en medio de todo esto, muestra el inmenso amor que tenía por Israel, porque nunca los destruyó, solo los dejó que sufrieran las consecuencias de su infidelidad y de irse detrás de otros dioses, pero el amor de Dios siempre estuvo presente para con ellos. Amén, amén, amén. Tal cual, hermana querida, exactamente, ¿no? El fin era pedagógico más que de algo como, digamos, un castigo brutal, con mucho odio. No. Esto tenía un fin pedagógico, ¿no? Bueno, mi hermana Sierva dice que está ocupada, así que mi hermano Wilber, todo suyo el live para que dé su última acotación y nos despidamos, mi hermano querido. Amén, hermano. Todo lo que usted explicó está claro cuando Dios levanta los jueces. Me trae al recuerdo lo que dijo el hermano Tumiri. Él habló de un cierto círculo, o también dijo tal vez una espiral en la cual caminó todo este tiempo de y Dios mandaba, ¿no?, de pueblos para que los escarmienten, pueblos extraños para que los escarmienten, y otra vez venía, otra vez esa espiral: pecado, esclavitud, jueces, liberación, paz, amados hermanos, ¿no? Y bueno, y todo eso dice que tiene un propósito. El versículo 22 dice, para probar con ellas a Israel. Pero ¿por qué mandaba esta? ¿Por qué el Señor permitía, por ejemplo, cuando moría un juez, hermano, moría el juez, entonces ya Dios no estaba ya con el pueblo? Entonces, ¿por qué Dios esperaba tanto que vinieran
otras naciones a escarmentarlos al pueblo de Israel, a su pueblo. Dice aquí, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Y eso es cierto, hermanos. A veces cuando hay prueba, en nosotros también como creyentes de cualquier índole, ahí se ve hasta dónde hemos asimilado, hermanos, lo que hemos asimilado en el conocimiento de lo que es toda la doctrina bíblica, si sabemos colocar por obra en esos momentos de aflicción. O bien acudimos al hombre o nos olvidamos de Dios. O si verdaderamente tenemos temor de Dios, vamos a acudir primeramente a Dios y después al hombre y a todo lo que el Señor nos mande. Y el 23 dice, ¿no? Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Esto es la soberanía de Dios con un propósito. A veces, hermano, hay muchos textos que se puede utilizar aquí, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, pero no vamos a hablar de ahora de eso. Pero aquí está la soberanía de Dios. Claro, en nuestra mente, hermana, por ejemplo, humana, aún como creyentes, pero ¿cómo Dios puede proceder de esta manera? No es justo. Si Él mismo ha instituido de esta manera y ahora Él está actuando de esta manera, a veces sabíamos decir, no entiendo verdaderamente. Pero con el tiempo vamos entendiendo. Entonces, la soberanía de Dios se ha de colocar en evidencia en los primeros versículos también del capítulo 3. Que este estudio, hermanos, en verdad, yo, hermano, me ayuda a meditar mucho, hermano, y me trae mucha bendición. Empiezo a repasar, ya estoy volviendo a leer nuevamente todo el libro, entonces hay grande bendición. Hermano, es muy importante cómo cuando nosotros, si Dios quiere, hermano, tengamos que estudiar así libro por libro, tenemos que guiarnos por esa forma como el hermano pastor, el hermano nos ayudó así. Si nosotros entendemos esto, lo que él nos ha explicado, hermano, con esos cuadernitos en letras, hermano, entonces nosotros también, hermano, nosotros esto vamos a poder ayudar, lo vamos a entender de mejor manera, hermanos. Y eso siempre, a lo que el hermano pastor se refirió, ¿sabe a qué es, hermano? Por ejemplo, hermano, en cada libro, de cada estudio, por ejemplo, de estudio de la Biblia, tenemos un título. ¿Por qué se llama eso así? Ahora, autor y fecha. Eso hay que resumirlo, hermano. No hay que extendernos. Lo básico, hermano, lo importante. Después, el contexto histórico de dicho libro. Yo nunca hubiese aprendido, hermano. Él nos explicó clarito, hermano, que mire, entre Josué y David, hermanos, al centro estaba jueces, pero había un contraste terrible. En eso se aprende el contexto histórico. Ahora también, ahí dice, en una Biblia de estudio dice, nos habla de temas históricos y teológicos. Entonces, y nos cita pues más o menos dónde nos preguntamos, dónde hay dudas, dónde hay interrogantes, lo que nosotros primeramente como maestros tenemos que aprender y tener esa sabiduría para poder enseñar a nuestros hermanos y hermanas, pero no de una manera académica, sino Dios nos dé gracia para enseñar, hermano, algo que sí, hermano, les va a ayudar. Y con el tiempo Dios tocará sus corazones y van a ir profundizando todo eso, hermano, ¿no? Y por último, acá en una Biblia de estudio hay retos de interpretación. A ver, ¿dónde están los problemas? Los teólogos que no están de acuerdo, unos dicen así, otros dicen así. Aquí lo tenemos eso. Eso nos ha explicado el hermano. Yo creo que eso es muy importante, hermano César, y así vamos a ser de mejor ayuda para nuestros hermanos y hermanas. Hermanos, siempre es un placer estar con ustedes, dar gracias a Dios. De esta manera nos mantenemos en esa vida espiritual activa, aunque estamos pasando por diferentes circunstancias en nuestra vida, y eso mismo nos hace dar cuenta que la palabra de Dios nos vivifica en todo nuestro ser, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, porque cuando nos ocupamos de las cosas de Dios,
todas las cosas ayudan a bien a todos aquellos que aman al Señor, dice su palabra, hermanos. Bueno, hermano César, pase una buena noche. A usted también, hermana Beatriz, hermana sierva de Dios, y será hasta la próxima, si Dios quiere, amados hermanos. Buenas noches. Amén, hermano querido. Muchas gracias, hermano querido, por ese comentario, por todo eso, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Hay muchas formas de estudiar y eso es muy interesante, ¿no? Yo también quedo fascinado cuando escucho a otros maestros que tienen un nivel intelectual en cuanto a la enseñanza bíblica tremenda. Uno queda con la boca abierta aprendiendo, ¿no? Hay de todo, hermano, que por supuesto la aplicación, siempre hay que bajar la aplicación para los hermanos para que realmente podamos comprender todo esto. Eso es evidente porque toda la escritura tiene que ser aplicable a nuestra vida, ¿no? Más allá, por supuesto, que esto sucedió en Israel, pero como una enseñanza o una aplicación secundaria, claro que podemos aplicar en nuestra vida cristiana. Hermanos queridos, que el Señor me los rebendiga. Muchas gracias por estar aquí participando, hermano. Ya voy a estar subiendo estos estudios, por la gracia del Señor, para que lo puedan escuchar, compartir. Que el Señor me los rebendiga. Dios mediante vamos a encontrarnos, si Dios permite así. Hay que ir el día martes, creo que no, ya me olvidé. Perdón, hermano querido. Con neumatología, porque vamos a continuar con eso. Despídanse, hermano querido, abran su micrófono. Chau, chau. Bendiciones, bendiciones, hermano querido. Chau, mi hermana Deidi. Gracias por estar acá, la hermana Deidi, la hermana Lady también. A todos los que han estado pasando, gracias por estar participando. Dios les bendiga, feliz noche. Chao, hermana, Dios me le bendiga, hermana Beatriz, hermano Bendiciones, Wilber, hermano César. Amén, amén. Bendiciones para todos. Un abrazo en el Señor, hermanos, a todos. Amén, Pasen amén. buena noche. Amén, Bendiciones.